La semana 10. La semana 10. Dame un segundito. Voy a enviarle material de teoría a nuestra querida tutora. La semana 10. Semana 10. Hoy corresponde hacer el tema sistema tributario, presupuesto público. ¿Ya? Y obviamente la cuenta general de la República. Ya, entonces dame un segundito. Ahí estoy enviando los materiales correspondientes. Voy a abrir los de aquí primero. Sector público 1. Y sector público 2. El sector público 2, por si acaso, viene con un plus, ¿ya? Con el plus de la distribución, consumo, ahorro e inversión. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a desarrollar esta separatita. Y para eso necesitamos no solamente reforzar la parte de tributos, sino también lo que son el presupuesto público. Claro, el presupuesto público. Importantísimo. Bien. Vamos, ¿qué te parece a desarrollar entonces este cuadro de presupuesto público? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a comenzar. Primero, haciendo la pregunta. ¿Qué es un presupuesto, mis estimados alumnos? ¿Qué viene a ser el presupuesto público? El presupuesto público, o también llamado presupuesto nacional de la República, también ese otro nombre tiene. Presupuesto público o presupuesto nacional de la República. A ver. Vamos a ver. Este nombre también tiene. Ahí está.
Por definición, ¿qué vendría a ser el presupuesto público? La primera definición que tendríamos de presupuesto público es que es una ley que proyecta los posibles ingresos y gastos que tendrá el Estado durante un año. Cuando dice posibles ingresos y gastos que tendrá el Estado durante un año, ¿no te parece interesante decir tendrá? Claro, o sea, no es algo que está ocurriendo. Supuestamente es algo que va a ocurrir. Claro. ¿Ok? Es es algo que va a ocurrir. Ahora, pregunta. ¿Y quién lo elabora? ¿Quién se encargará de su formulación? Alguien tiene que encargarse de su formulación. Es el poder ejecutivo. Correcto. A través de la Dirección Nacional, el poder ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el llamado Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. A través de del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Esa formulación hasta cuándo es? Es del 30 de mayo, acá, del 30 de mayo al 30 de agosto. ¿Ok? Entonces, de ahí viene el proyecto. De ahí viene el proyecto. ¿Cómo es eso del proyecto, profesor? El proyecto de presupuesto, ¿ya? Tienen que ser presentado, presentación del proyecto, ¿quién? Por el presidente de la República. En un máximo de ¿cuándo? El 30. El 30 de agosto. Mira, en un máximo el 30 de agosto. ¿Ok? Mira, tu máximo 30 de agosto. Ahora, de ahí viene la revisión y examen. Claro. Tiene que haber una revisión y un dictamen. ¿Verdad?
la revisión y dictamen. El dictamen es una previa aprobación. Lo hará el Poder Legislativo, pero específicamente la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto. Fechas entre el 1 de septiembre al 15 de noviembre. ¿Ya? Y finalmente, necesito la aprobación. A ver. Y la aprobación tiene que ser por el Congreso en pleno. Es decir, en reunión tienen que votar. Y tiene un plazo máximo del 30 de noviembre. ¿Ok? Podríamos poner un cachito más. Sí, un cachito más. Claro, un cachito más. Podríamos poner acá. Aquí podríamos poner ejecución. ¿Ya? Ejecución es el 1 de enero. Pliegos ejecutores. O sea, cada uno de ellos. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay un detalle con la ejecución. ¿Cuál es ese detalle, profe? Espérate. El detalle está en que todo esto que estás viendo aquí, todo esto que estás viendo aquí, se hace todo esto que está haciendo aquí ¿ya? Tienen dos periodos distintos. Quiere decir que esto de aquí se hace el año anterior creo que así está mal. Mejor solo esto. El año anterior mientras que la ejecución se hace
el año actual. ¿Ya? Entonces, de esa forma se hace el presupuesto público. ¿Qué te parece? ¿Más completo, sí o no? La formulación, la presentación del proyecto, la revisión, espérate, la revisión con S, Poder Legislativo, Comisión de Presupuesto, la aprobación, Congreso en Pleno, la ejecución, los pliegos ejecutores, etc. Muy bien, chicos. Y ahora viene lo sabroso. ¿Y cuáles son los ingresos fiscales y los gastos fiscales, ¿no? ¿Te parece si a los ingresos fiscales le ponemos IF y a los gastos fiscales le ponemos GF? A partir de ahora, ¿no? ¿Mm? Ingresos fiscales y gastos fiscales. Ya, ya, a ver. Entonces, necesito que me digas los 4 ingresos y los 3 gastos. Aquí tendríamos los ingresos corrientes, que serían los ingresos tributarios, es decir, los impositivos, ah, y ahí sería pues los impuestos, ¿no? Siendo el más importante el IGV, ¿no? El de mayor recaudación. Es la principal mamadera del gobierno. Estamos. Entonces, ahí tenemos el primer ingreso. Vamos al segundo. El segundo se va a llamar ingresos de capital. Que bueno, serían las ventas de acciones, claro. Uy, me estaba olvidando de algo. Me estaba olvidando de algo. Estoy pasándome muy rápido esto. Los ingresos tributarios serían los primeros, que serían los impositivos, los impuestos, tantos directos e indirectos.
También en ese caso elige el mayor recaudación. Pero también me está olvidando los no tributarios. Y los no tributarios son aquellos que no son impositivos. Son productos de la labor empresarial del Estado. Son producto de la labor empresarial del Estado. Sí, ahora sí. Son producto de la labor empresarial del Estado. Ya, perfecto. Y ahí tendríamos a quién. A las contribuciones. A las concesiones también. Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí, recién. Puedo hablar de los ingresos de capital. Entonces, venta de activos del Estado. Como por ejemplo, terrenos, fábricas. La pregunta es si realmente vale la pena eso, ¿no? Ya no hay venta de estos productos. Vende terrenos, fábricas, máquinas. También la venta de acciones. Venta de acciones que el Estado posee de empresas. Otro sería los intereses recibidos por los depósitos del Estado. El Estado tiene dinero y con eso pues recibe intereses, ¿no? Entonces ingresos de capital. Y bueno, si hubiera esto también se considera. ¿Cuál? Las amortizaciones recibidas por préstamos que otorgó el Estado. Claro, si nosotros le prestáramos a alguien, lo cual no pasa, entonces tendríamos eso, ¿no? Vamos al siguiente.
La siguiente será pues número 3. La transferencia, ¿no? Donaciones o hacia el Estado. En otras palabras, ¿qué significa eso? Ingreso sin contraprestación que recibe el Estado. Donaciones al Estado por parte de quién, ¿ah? De quien sea, por parte de otros gobiernos, de entidades privadas y personas naturales, ¿no? Que quieran darle algo al gobierno, algún ricachón por ahí. Punto. Y último, cuatro, financiamiento. Financiamiento. ¿Qué viene a ser el financiamiento? Eh, son los préstamos aprobados al Estado. Son los préstamos para el Estado, ¿no? Mejor. No, son los préstamos para el Estado. Son los préstamos para el Estado. Por ejemplo, a través de la emisión de bonos soberanos. Esta quizás es la forma que todavía se rescata de ingresos que tiene el gobierno. Listo. Muy bien. Y ahora vamos a analizar cuáles serían los eh,
los gastos. Ya. Listo. Ya. Cómo va quedando nuestro cuadrito? Cuadrito que tenemos que saberlo de memoria. Cuadrito que tenemos que saberlo de memoria. Espérate, vamos a ponerle una rayita abajo para que quede más bonito todavía. Listo. Bien, analicemos por favor ahora los gastos fiscales. ¿Cuándo serán gastos fiscales? Podemos comenzar, por ejemplo, con el número 1, gastos corrientes. Gastos corrientes. ¿Por qué se le llaman corrientes a propósito? Algo que siempre se hacen preguntar. ¿Por qué? Porque son gastos frecuentes, son gastos continuos. Entonces, tendríamos el primero que sería los gastos de función. ¿Cuándo son gastos de función? Bueno, serán cuando son pagos a el sector público, al sector público, o sea, todos los que trabajan para el Estado son pagos al sector público. Otro es pagos al sector público, otro sería la compra de bienes y servicios para el Estado. Últimamente ha habido un escándalo con eso, ¿no? Claro, los congresistas, no sé si te has enterado. ¿Cómo es posible que gasten el buffet y los iPhone, Alejandro, los iPhone, no te olvides? Ah, representan un 80%, 85% del gasto del Estado. O sea, la plata se da ahí. Sigo. Pues tenemos los gastos de transferencia. Sigo en gastos corrientes, por si acaso, que son aquellos que el Estado realiza sin ningún método. El Estado entrega dinero sin contraprestación. Y ahí, ¿cuál sería? ¿De qué estamos hablando? Donaciones, jubilaciones, pensiones, subsidios, subvenciones, etcétera. Ya está.
Y el otro, todavía seguimos en corrientes. Sería letra C, la reserva de contingencia. Y la reserva de contingencia es una partida presupuestal para imprevistos o emergencias. Imprevistos que no fueron presupuestados, ¿ya? Que no fueron presupuestados. O emergencias. Ya está. Ahí hemos terminado recién los gastos corrientes. Ya está. Y ahora vamos a los gastos de capital. Vamos a poner ahí. Número 2. Gastos de capital. Ya. ¿Y cuándo será gasto de capital? ¿Cuándo será un gasto de capital? ¿Alguna idea? Claro, son los destinados a la infraestructura. Destinados a la construcción en infraestructura pública. Infraestructura pública. ¿Ya? O incremento del patrimonio del Estado. Ya está. Listo. Eso es lo que nosotros llamamos el gasto de capital.
¿Ya? También le dicen todo lo que es construcción de carreteras, etcétera, ¿no? También le dicen inversión pública, ¿ya? Por si acaso. Y finalmente tenemos el último, que sería el servicio de deuda. ¿Cuándo hay un servicio de deuda? Destinadas obligatoriamente, entre paréntesis, CPP. ¿Te acuerdas qué cosa es CPP? Constitución Política. Destinadas obligatoriamente al cumplimiento de nuestra deuda pública interna y externa. Y su formulita es: servicio de deuda es igual a amortizaciones. ¿Y qué cosas son amortizaciones? El pago de una parte del capital. Bueno, el pago de una parte del capital. ¿Eso? Claro. He escuchado a algunos decir que es una amortiguación. No, no, no es ninguna amortiguación. Ten cuidado, no hay amortiguaciones ahí. Amortiguación es cuando cargas algo, ¿no? Un colchón tiene amortiguación. Y finalmente, ¿qué vendría a ser la cuenta general de la República? ¿Qué vendría a ser la cuenta general de la República? La cuenta general de la República viene a ser también una ley que muestra el resultado de la ejecución presupuestal. En otras palabras, ¿qué muestra? Muestra lo que ha habido en ingresos y gastos. Claro. Muestra lo que ha habido en ingresos y gastos. Ley que muestra el resultado de la ejecución presupuestal del año anterior. Entonces se hace un año después. Por lo tanto, la cuenta general de un año, mejor voy a poner ya, para que no te marees, de un año. Es elaborada
por la contaduría pública. Un año después, ahora sí, mejor así. Un año después. El año siguiente de la ejecución presupuestal. Mejor. Eso hablará por la contaduría pública al año siguiente de la ejecución presupuestal. ¿Ya? Remitida por el presidente de la República y aprobada eh, aprobada máximo el 15 de noviembre ¿ya? Del año siguiente de la ejecución. Y ahí es donde, chicos, se hace el llamado o los resultados que se buscan tener en un presupuesto, en una cuenta, perdón. ¿Cuáles son los resultados? Superávit fiscal, superávit fiscal. ¿Cuándo va a haber superávit fiscal? Cuando el ingreso fiscal es mayor al gasto fiscal. Equilibrio fiscal no va a haber equilibrio fiscal cuando el ingreso fiscal es menor, perdón, es igual al gasto fiscal. Y déficit fiscal cuando el ingreso fiscal es mayor al gasto fiscal. No, perdón. Claro, ¿qué pasa? Ahora sí. Ya está. Bien. Entonces, ahí puedo señalar esto, ¿no? Ahí está. Perfecto. La emisión de bonos es endeudarse, mi estimado David. La emisión de bonos es endeudarse. Bien. ¿Qué les parece este súper resumen de presupuesto público? Ya no tienes que estudiar más, solamente usa el resumen que te estoy dando. Solamente úsalo, ya no tienes por qué estudiar más. Listo. Y para ponerle un poquito de sabor,
cambiamos a blanco. Sí, mejor sólido, sí. Para que tengas una mejor visión de cada uno. Bien. Y ahora lo voy a exportar en alta resolución para que lo puedas agrandar como a ti te dé la gana. Allá. Pero vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Claro, vamos a ponerle un nombre. Primero vamos a cortarlo porque está muy grande. Vamos a cortarlo un poquito. Esta parte que está acá está de más. La parte también que está aquí está de más. Ya, entonces ahí tienes una... Vamos a poner presupuesto público, ¿ya? Esquema. En alta calidad. Y ahora la magia te dice algo. ¿Qué tal? Para ti. Entonces ya no tienes por qué estar revisando ni mirando separata, PPT, aquí nada más, como era la formulación, la presentación, la revisión, la aprobación, los ingresos fiscales como eran, que eran corrientes de capital, transferencia, financiamiento, y lo puedes agrandar porque está en calidad HD. Listo. Listo, entonces lo guardamos. Espérate, te lo voy a mandar a... Te lo voy a mandar al chat. Un segundo, déjame entrar al WhatsApp de la señorita Sandra. Dame un segundo, por favor. Disculpa que no te lo muestre, pero es que hay una política también de privacidad con la señorita. Obviamente no se puede mostrar los WhatsApps. A ver, dame un segundo, presupuesto público. Así como tengo mi presupuesto público en esquema, también te tengo mi presupuesto público listo para ti con mucho cariño. ¿Qué tal? Y ahora sí. Ojalá la señorita lo pueda ver. A ver, déjame revisarlo en mi celular. Déjame revisarlo. Ahí está. Está en PNG, ¿ya? O sea, la calidad más alta de imagen para que puedas tenerlo como foto, grabarlo en tu celular. Eso está ideal para un celular, ¿no? Está ideal, ya que tú eres un chico que le encanta pues todo lo que es celulares. ¿Listo? Me confirma si lo recibes y cómo se ve en el celular. Ya, chévere. Bien, entonces
Donde veamos una pregunta de presupuesto, usamos ese esquema. Bien. La pregunta 1 te dice, usa la foto y dime cuál es la fórmula del servicio de la deuda. Usa la foto y dime cuál es la fórmula del servicio de la deuda. Claro. Entonces sería 400 más 300, hoy caracho, 400 más 300, 700. Listo. Facilito, ¿sí o no? Era déficit fiscal. Utiliza la hoja que el gasto no cubierto por los ingresos, porque el gasto es mayor que el ingreso, llega a una cifra equivalente al 1%. 3. Seleccione la alternativa que no corresponde al concepto de gasto de gobierno. Aquí sí vas a hacer una corrección. Aquí habrían entonces aquí habrían hasta dos. Habrían hasta doble clave. Por eso aquí vas a colocar subvenciones. Subvenciones, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio y una subvención? Que el subsidio, el gobierno te pone en una lista en donde tú tienes que esperar que esté tu nombre ahí, ¿no? Y si está tu nombre ahí, pucha, excelente, ¿no? Buena hora. Claro. ¿Ya? En cambio, la subvención tú tienes que concursar. Es un concurso. ¿Ya? Es un concurso. Es un concurso. Y de ese concurso calificas, y si calificas y logras ganar, pues te llevas el dinero del Estado, ¿no? Que te lo quiere asignar. Entonces, ¿cuál de esos no es un gasto de gobierno? El ahorro del gobierno. Este no es un gasto de gobierno. Bien, vamos a la número 4. Dadas las siguientes proposiciones sobre economía social de mercado, a ver, ¿qué es un bien privado? ¿Qué es un bien público? ¿Qué es un bien privado? ¿Qué es un bien público? Aquí creo que yo tengo algo de eso. No, no hay. No hay, no hay, no hay. Ya. Un bien es privado cuando está disponible para ser consumido por un número ilimitado de personas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Que es privado
porque le puede ser impedido consumir a alguien o porque puedes excluir a alguien que lo use. Eso es privado. Por ejemplo, yo tengo un celular, ya no lo puedo usar otra persona porque yo lo compré y es mío. ¿Ya? Y bueno, en el otro caso, es que no puede decirse que es ilimitado, ¿no? La palabra ilimitado no existe, chicos. Entonces, decir que sea ilimitado no va. Entonces, esa es la primera, sería, la número 4, la 1 sería falsa. Otro, el Estado se encarga de garantizar que se provean los bienes públicos a través del rubro de egresos. No. ¿Y por qué no? Bueno, porque el Estado no es quien crea los bienes públicos. No. El aire, por ejemplo, es un bien público. ¿Acaso lo crea el Estado? No, pues. No lo crea el Estado. A ver, y otro, claro, ¿y por qué es un bien público? Porque, escúchame, cuando yo digo el aire y yo quiero respirar, ¿acaso hay alguna forma para impedir que respire otra persona mientras yo respiro? No, pues. Otro, el Estado se encarga de garantizar que se provean los bienes públicos, perdón, una característica del bien público es que su utilización o consumo por unas personas no limita las posibilidades de que consuman otras. Esa es la definición de bien público. Muy bien, Magdiel. Claro. La forma más efectiva que el Estado tiene para garantizar la libre competencia en el mercado, o sea, libre competencia estás hablando, no intervención del Estado. Pero acá dice que a través de sus empresas, no, pues, para nada. No, no es a través de sus empresas. Entonces, ya tenemos ahí que sería falso. ¿Qué pasó aquí? Espérate. Ya. Entonces, la clave sería solo 3. Bien. Un segundo, voy a tener que cerrar esto porque no me deja hacer mis inscripciones. Dame un segundito. No me deja hacer las inscripciones. Voy a volver a abrirlo. Voy a abrirlo. Ahora lo cuelgo para que tú lo veas. Ya estábamos en la pregunta número 4, solo 2. No, perdón, solo 3. Ya, ahora sí. A ver, vamos por acá. Vamos por la número 5. Vamos a ver si se puede dibujar. Sí, sí se puede. Bien, ahora sí. A ver. Por la COVID-19, el gobierno puede aumentar significativamente el gasto en salud sin reducir el presupuesto. No, no, no. ¿Cómo vas a gastar en uno sin afectar la partida presupuestal de otro lado? Falso. Con voluntad política, ¿el gobierno puede incrementar el presupuesto para educación y generar superávit? No, pues si estás incrementando el presupuesto en educación, estás gastando más.
no vas a generar superávit de un gasto. 3. El Ministerio de Educación puede elevar el sueldo de los profesores y también la inversión en infraestructura. No. El que eleva los sueldos es el presidente del Ministerio de Trabajo. Por supuesto. Entonces, todas serían falsas. Vamos con la número 6. Esa te la dejo para ti. ¿Cuál sería la número 6? Claro. Reguladora fija las tarifas. Normativa expide los reglamentos. Y supervisora verifica lo contractual. PSA. En el caso de la 7, ¿qué tenemos que hacer ahí? Restar. Claro. Y de hecho que va a salir negativo, o sea, ¿no? Aquí también va a salir negativo. Aquí también va a salir negativo. Pregunta, ¿pero qué ocurrirá con ese negativo? ¿Qué ocurre con ese negativo? Exacto. Es un negativo que va haciéndose más negativo cada vez. Correcto, va haciéndose más negativo cada vez. Ya. Entonces el déficit va creciendo. Y la clave sería eso. Esa es una pregunta de admisión. Esa es una pregunta de admisión. Ocho. La 8 sí está bien sencilla. La 8 sí está bien sencilla. Tú mismo eres.
Claro, el organismo OCITEL, ¿no? Por no cubrir, pues, el que hace la multa, no brindar un buen servicio. La 9. ¿Cómo sería la 9? ¿Cómo se llama? Correcto. ¿De cuánto es ese porcentaje? Del 18%. ¿Ok? Del 18%. Pero recuerda que no es solamente el 18%. Ese 18% está compuesto de 16% de IGV y 2% de impuesto a la promoción municipal. Diez. El ministro de Economía pretende mejorar la recaudación de impuestos. Él afirma que debería incrementarse la base tributaria. ¿Qué viene a ser la base tributaria? Exacto. El número de contribuyentes. El número de contribuyentes. Dadas las siguientes proposiciones referidas a la tipificación de impuestos, recuerda que existen impuestos directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? El impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a lo temporal a los activos netos. Y en cambio, en el caso de los impuestos indirectos, tenemos el IGV, el ISC, el arancel, el ITF, la alcabala, el rodaje. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuál sería ahí en la 11? Exacto. ¿Y cómo reconoces tú los impuestos indirectos? Había un truquito, ¿te acuerdas? Porque vienen incluidos en los precios. Bien. 12. ¿En qué caso son bienes públicos puros? O sea, cumplen con el requisito de no rivalidad, ¿ya? Y no exclusión. O sea, no te pueden excluir de ahí.
Si solamente tienes una sola de esas características, no puede ser. Tienen que ser las dos. Claro. Obviamente que Raúl tiene que ser porque él está en una autopista libre y sin congestionamiento. Y Juan, ¿por qué Juan? Porque para visitar las instalaciones militares de la Escuela Militar de Ejército Peruano no se necesita nada, solo tu DNI. Entonces sería Raúl y Juan. 13. Ah, esa ya viene a ser una externalidad negativa. Pero ¿quién lo provocó? Una familia. Como lo provocó una familia, será una externalidad negativa al consumo. 14. Respecto a los tributos, el pago de vigilantes nocturnos que hacen rondas para garantizar la seguridad allá. Ese es el serenazgo, ¿no? Y el arancel, ambos, que son respectivamente. Bueno, me voy por el más fácil, que es el arancel, el impuesto indirecto. O sea, serían beso o enano. Pero dime, ¿el serenazgo será licencia o arbitrio? Claro, arbitrio. Para obtener la aceptación del Club de París, el gobierno tiene que asegurar que las cuentas fiscales le permitan cumplir las obligaciones. Si vas a cumplir tus obligaciones, ya no va a ser necesario que te estés endeudando. Entonces, hay que pagar la deuda y ya no volver a endeudarse. La renegociación significa una nueva deuda, porque no tienes para pagar y aceptas las condiciones de una nueva deuda. Pregunta 16. En el marco que existen externalidades positivas o negativas, si Raúl y su familia se van al campo y pescan peces bebés en un periodo de veda, estarían destruyendo pues el ecosistema, ¿no? Porque al no dejar que estos peces lleguen a la edad adulta, no va a haber peces para futuro y sería una externalidad negativa, pero en este caso siempre será el consumo. ¿Por qué? Porque Raúl y su familia. Cuando las externalidades son causadas por empresas, ahí es externalidad la producción. Pero aquí es una familia. La pregunta 17 tienes conceptos un poquito más fuertes, ¿no? Dices, pero lo haces con algo muy sencillo. Tú sabes que las externalidades negativas se cubren con, esos son externalidades negativas en primero. Entonces, este es verdadero. Pero, ¿qué tienes que hacer? Crear un impuesto piuviano, ¿no? ¿Y cuál es el impuesto piuviano para las externalidades negativas? El ISC. Entonces, si 1 y 2 son verdaderas, ¿ya? Dice, es un claro ejemplo de la teoría de los comunes. La situación se puede aplicar bajo el teorema de Coase. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿O solo 1 y 2? Solo 1 y 2.
La tragedia de los comunes es la destrucción del hábitat para que las generaciones futuras ya no puedan usarlas. ¿Eso tendrá que ver ahí? No, ¿no? Entonces la 3 no es. Y si la 3 no es, entonces sería 1, 2 y 4. ¿Y qué es el teorema de Gauss? Es una conciliación. Buscar conciliar. Es una parte del derecho eso. En donde le explicas a la persona hasta dónde llega su propiedad. ¿Ok? Hasta dónde llega su propiedad. La número 18. El Estado va a crear leyes, creando leyes que regulen la forma de actuar de los agentes económicos. No, pues, no habría libertad entonces. Tomando decisión sobre lo que son tampoco. Ofreciendo bienes que los sectores privados no pueden ofrecer, eso sí. Pero en el otro estaríamos que una monarquía. 19. ¿Cuáles son los impuestos directos? Ya los dije hace un momento. Un buen ejemplo de ello sería el impuesto a la renta. Actualmente en el Perú el mayor componente de los ingresos fiscales está constituido por... Claro. ¿De dónde sale el dinero principalmente? El IGB. Los impuestos indirectos. El IGB. De ahí sale principalmente el dinero. Muy bien, chicos. Ha sido un placer como siempre. Estamos en este intensivo y nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muy buenas tardes. Gracias, profe. Nos vemos.